El sonido del martillo contra el clavo resonaba en la pradera vacía. Cada golpe era una promesa que Xavier Zimmerman se hacía a sí mismo y a la mujer que aún no conocía. Llevaba ya 3 meses construyendo. Tenía las manos ampolladas y sangrantes. Su espalda le dolía desde el amanecer hasta el anochecer. Estaba construyendo un hogar de la nada, solo con madera en bruto y determinación. Se encontraba en el salvaje territorio de Arkansas de 1878. La casa estaba a medio terminar en una suave colina. Tenía vistas a un arroyo de aguas claras y frías. Estaba rodeada de robles que darían sombra en verano y refugio de los vientos de invierno. Cada tabla que colocaba, cada marco de ventana que ajustaba, cada piedra que ponía para los cimientos, llevaba consigo el peso de sus sueños. Xavier tenía 26 años. Era de hombros anchos y estaba curtido por años de arrear ganado desde Texas hasta Kansas. Sus manos eran callosas, su rostro oscurecido por el sol. Su pelo oscuro le caía por el cuello porque raramente encontraba tiempo para ir a un barbero. Había ahorrado cada dólar que pudo en 5 años de trabajo como vaquero, durmiendo bajo las estrellas y comiendo frijoles en un plato de hojalata. Todo para poder reclamar esta tierra y construir algo permanente. Algo que durara, algo que diera cobijo a una familia. La tierra en sí le había costado 2 años de salario, 160 acres comprados en la oficina de tierras del gobierno en Fort Smith. La madera provenía de su propia propiedad. Eran árboles que él mismo había talado. Los había llevado a un aserradero a 30 millas de distancia. Luego los trajo de vuelta como tablones y vigas. No tenía ayuda porque no podía pagarla, y su orgullo no le permitía pedir caridad. Cada mañana se despertaba en su tienda junto a la obra. Comía un desayuno frío y trabajaba hasta que la oscuridad le impedía ver. Cada noche se dormía con astillas en los dedos y serrín en el pelo. Soñaba con el día en que traería una esposa a este lugar. La casa ya estaba tomando forma. 2 pisos con 4 habitaciones abajo y 2 dormitorios arriba. Un amplio porche delantero donde podrían sentarse por las tardes. Una cocina con una estufa adecuada, cuando pudiera permitirse comprar una. Ventanas de cristal que había encargado de un catálogo. Gastó un dinero que le revolvió el estómago de preocupación. Pero sabía que un hogar necesitaba luz. El tejado estaba casi terminado, con tejas de cedro que él mismo había partido. Las paredes eran sólidas, las puertas colgaban rectas y los suelos estaban lijados y lisos. Xavier retrocedió en una calurosa tarde de principios de septiembre. Se secó el sudor de la frente y contempló su trabajo. La casa no era lujosa, no como las grandes casas que había visto en Kansas City o San Luis durante los arreos de ganado, pero era honesta y fuerte, construida para soportar las feroces tormentas que azotaban la frontera de Arkansas. Había puesto todo lo que tenía en esas paredes y ahora estaban listas. ¿Listas para qué exactamente? No estaba del todo seguro. No tenía una novia esperándolo, ni un matrimonio concertado. Ninguna mujer le había prometido compartir esta vida con él. Lo que tenía era esperanza y un plan. Un plan que parecía a la vez perfectamente lógico y completamente demente. Dependía del momento en que pensara en ello. Iría a caballo a Fort Smith, el rudo pueblo fronterizo a 40 millas al sureste, y encontraría una esposa. De alguna manera la idea se le había ocurrido durante los largos y solitarios meses de construcción. Fort Smith se encontraba en el límite del territorio indio, un lugar donde la ley era escasa y el peligro abundante, donde los alguaciles federales rastreaban a los forajidos por el desierto, y la justicia a menudo llegaba al final de una soga. También era un lugar a donde la gente iba cuando no tenía otro sitio, incluidas mujeres que podrían estar buscando un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un hombre que pudiera ofrecerles algo mejor de lo que huían. Xavier no se hacía ilusiones de ser un buen partido. Era tosco, callado hasta el punto de parecer antipático, y en su cuenta bancaria quedaban exactamente $17 después de comprar las ventanas. Pero tenía tierras, tenía una casa, y tenía la voluntad de trabajar hasta que le sangraran las manos para mantener a una familia. Eso tenía que valer algo. Pasó otra semana terminando el trabajo interior.
Construyó un armazón de cama para el dormitorio principal, robusto y ancho, de roble. Construyó estantes en la cocina y una mesa con 4 sillas para el comedor. Cavó un pozo adecuado e instaló una bomba en la cocina. Así no habría que acarrear agua desde el arroyo. Construyó un granero para los caballos y un gallinero, ambos vacíos pero listos. Despejó una parcela para un huerto y la cercó para protegerla de ciervos y conejos. Cuando todo estuvo tan listo como pudo, Xavier llenó sus alforjas. Guardó su ropa de repuesto, sus $17 y comida suficiente para el viaje de 3 días a Fort Smith. Su caballo, un confiable bayo castrado llamado Chester, pareció sentir la importancia del viaje. Se pavoneó con una energía inusual mientras Xavier lo ensillaba en la oscuridad antes del amanecer. El viaje a Fort Smith lo llevó a través de un territorio que se estaba poblando lentamente, pero todavía se sentía salvaje y vacío. Pasó por algunas granjas donde las familias se ganaban la vida a duras penas en el suelo de arcilla roja. Sus casas eran pequeñas y toscas en comparación con lo que él había construido. Cruzó arroyos crecidos por las lluvias recientes y subió colinas cubiertas de bosques de robles y nogales. Por la noche, acampaba solo. Hacía pequeñas fogatas y escuchaba a los coyotes cantar en la distancia. En la tarde del tercer día, Fort Smith apareció en el horizonte. El pueblo se extendía a lo largo del río Arkansas. Era una caótica colección de edificios de madera, tiendas de campaña y calles embarradas. El Tribunal Federal dominaba el centro del pueblo, un símbolo de la ley que el juez Isaac Parker impartía con legendaria severidad. Lo llamaban el juez de la horca, y la horca cerca del tribunal había visto más uso del que le correspondía. Xavier cabalgó por la avenida Garrison, la calle principal. Pasó por salones y casas de juego, tiendas generales y hoteles, un banco y una oficina de tierras, una oficina de periódico y varias iglesias. Las aceras de madera estaban abarrotadas de gente de toda clase social. Alguaciles con estrellas de hojalata prendidas en sus chalecos, vaqueros recién llegados de los arreos de ganado, comerciantes con chaquetas de traje, Cherokees y Choctaws del territorio, mujeres con vestidos de calicó y sombreros, jugadores con elegantes chalecos y personajes rudos que parecían estar un paso por delante de la ley o un paso por detrás. Encontró una caballeriza donde podía dejar a Chester por una semana. Pagó $2, lo que hizo que sus fondos restantes parecieran peligrosamente pequeños. El dueño de la caballeriza, un anciano con una barba manchada de tabaco, le preguntó qué lo traía al pueblo. ¿Buscas trabajo?, preguntó el anciano. Busco una esposa, dijo Xavier, y el anciano se rió tan fuerte que empezó a toser. Bueno, has venido al lugar correcto, hijo. Fort Smith tiene muchas mujeres buscando marido. Algunas son decentes, otras no. Te recomiendo que empieces por las pensiones y te mantengas alejado de los salones si quieres una del tipo casadero. Xavier asintió en agradecimiento y se adentró más en el pueblo, con las alforjas al hombro. Encontró un hotel barato cerca del borde del distrito comercial y pagó por 3 noches, quedándose con $12. La habitación era pequeña y la cama tenía bultos, pero era mejor que dormir en el suelo. Se aseó lo mejor que pudo con la palangana y la jarra que le proporcionaron. Se afeitó con cuidado y se puso su única camisa buena. Era de algodón azul, descolorida por muchos lavados, pero aún presentable. Se miró en el espejo roto sobre el tocador. Vio a un hombre que parecía inseguro y fuera de lugar en el pueblo, pero enderezó los hombros y salió. Encontrar una esposa, descubrió rápidamente, era más complicado de lo que había imaginado. Se detuvo en una iglesia y habló con el pastor. Era un hombre de rostro amable llamado Reverendo Matthews. Escuchó su historia con interés. Así que has construido una casa, y ahora necesitas una esposa para llenarla, dijo el Reverendo Matthews, acariciándose la barba pensativamente. Eso es hacer las cosas un poco al revés, pero supongo que demuestra determinación. Conozco a varias señoritas en la congregación que podrían estar interesadas en conocerte. Está Clara Henderson, cuyo padre es dueño de la tienda de productos secos, una familia muy respetable, y Sarah Morrison, que enseña en la escuela.
Ambas son de buen carácter y buscan establecerse. Xavier conoció a Clara Henderson esa noche después de los servicios religiosos. Tenía 19 años, era bonita de una manera convencional, con pelo rubio y ojos azules, y sus modales sugerían que nunca había conocido las dificultades. Se sentaron en el salón de su padre con su madre presente como chaperona. Xavier intentó explicar lo que ofrecía. Tengo 160 acres a unas 40 millas al noroeste de aquí, dijo. Su voz sonaba demasiado áspera en el refinado entorno. La casa es nueva, de construcción sólida, 2 pisos, 4 habitaciones abajo y 2 arriba. Hay un pozo, un granero, buena agua de un arroyo. La tierra es fértil y planeo criar ganado y plantar cultivos. Clara sonrió cortésmente, pero sus ojos mostraban duda. Eso suena muy remoto. ¿Hay vecinos? No cerca. La granja más cercana está a unas 5 millas de distancia. ¿Y qué haría yo todo el día mientras tú trabajas? Hay mucho trabajo en una granja. Cocinar, limpiar, cuidar un huerto, las gallinas y, con el tiempo, los niños. Clara miró a su madre y Xavier vio su respuesta en esa mirada. Esta chica no estaba interesada en la vida dura y aislada de una granja fronteriza. Quería quedarse en Fort Smith, cerca de su familia y las comodidades del pueblo. La conversación se arrastró durante otra media hora antes de que Xavier se excusara y se fuera. Sarah Morrison resultó igualmente inadecuada cuando la conoció al día siguiente. Era mayor, de 24 años, seria e inteligente, pero dejó claro en los primeros 10 minutos que no tenía intención de renunciar a su puesto de maestra para convertirse en la esposa de un ranchero. Aprecio su honestidad, señor Zimmerman, dijo mientras se sentaban en un banco fuera de la escuela. Pero he trabajado muy duro para establecerme como maestra. No estoy interesada en cambiar eso por una vida de aislamiento y trabajo manual. Xavier no podía culparla por saber lo que quería. Se quitó el sombrero y se alejó, sintiéndose desanimado. Le quedaban 2 noches pagadas en el hotel y $10 a su nombre. La idea de volver solo a su casa vacía empezaba a parecer menos una situación temporal y más un estado permanente. Esa noche, sintiéndose derrotado, entró en un restaurante en la avenida Garrison llamado La Cocina de la Frontera. Era un establecimiento modesto, limpio pero sencillo, con manteles a cuadros y olor a pollo frito y pan recién hecho. Una mujer de mediana edad, con una cálida sonrisa, lo sentó en una mesa cerca de la ventana y le entregó un menú escrito a mano. El especial de esta noche es pollo con dumplings, dijo ella. El mejor de Fort Smith, si me permite decirlo. Soy Molly Reed, soy la dueña del lugar. Xavier Zimmerman, señora, el pollo con dumplings suena bien. Mientras esperaba su comida, Xavier observaba la actividad en la calle. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y púrpura. La gente se dirigía a casa o salía a pasar la noche. Fue entonces cuando se fijó en la joven que trabajaba detrás del mostrador, cerca de la cocina. Era alta, de quizás 1,72 m, con el pelo castaño rojizo recogido en un moño sencillo. Su rostro era llamativo más que bonito, con pómulos altos, una nariz recta y ojos verdes que parecían absorber todo a su alrededor. Llevaba un vestido marrón liso con un delantal blanco, y se movía con eficiencia mientras rellenaba tazas de café y limpiaba mesas. Había algo en su forma de comportarse, una especie de fuerza tranquila mezclada con cansancio que captó la atención de Xavier y la mantuvo. Molly Reed regresó con su cena y Xavier se encontró preguntando, ¿quién es esa mujer que trabaja en el mostrador? Molly siguió su mirada y sonrió. Esa es Olivia Norton. Lleva trabajando para mí unos 3 meses. Es una chica dulce, trabajadora, bastante reservada. ¿Por qué preguntas? Solo por curiosidad, dijo Xavier, pero no podía dejar de mirar en esa dirección mientras comía. El pollo con dumplings era tan bueno como prometía. Xavier se tomó su tiempo con la comida, en parte porque estaba deliciosa, y en parte porque le daba una razón para quedarse y observar a Olivia Norton. Ella manejaba cada tarea con una competencia silenciosa. Nunca se apresuraba,
pero tampoco desperdiciaba un movimiento. Cuando un vaquero borracho entró e hizo comentarios groseros, ella lo manejó con firmeza pero sin crear una escena. Lo guió a una mesa en la esquina y le trajo café en lugar del whisky que exigía. Cuando Xavier terminó de comer, pagó la cuenta y dejó una propina generosa. Fue una tontería considerando su situación financiera, pero de alguna manera se sintió correcto. Mientras caminaba de regreso a su hotel, no podía quitarse la imagen de Olivia Norton de la cabeza. Había algo en ella que le hablaba, aunque no podría haber explicado qué o por qué. A la mañana siguiente, regresó a la cocina de la frontera para desayunar. Olivia estaba allí de nuevo, trabajando en el turno de la mañana. Xavier pidió huevos, tocino y café. Cuando ella le trajo la comida, él levantó la vista y se encontró con sus ojos. «Gracias, señorita», dijo él. «De nada», respondió ella con voz baja y agradable. Por un momento, sus miradas se sostuvieron. Xavier vio inteligencia allí, y cautela, y algo más que no pudo nombrar. Esa tarde, Xavier hizo algo que lo sorprendió a sí mismo. Fue a ver a Molly Reed y le preguntó si podía hablar con ella en privado. Se sentaron en una mesa en el restaurante vacío, entre el almuerzo y la cena, y Xavier le dijo la verdad. «He construido una casa en una tierra que poseo al noroeste de aquí», comenzó. «Vine a Fort Smith buscando esposa. He conocido a un par de mujeres, pero no estaban interesadas en el tipo de vida que ofrezco. Anoche vi a la señorita Norton trabajando aquí, y me gustaría saber si podría estar interesada en conocerme formalmente, con el entendimiento de que estoy buscando una esposa». Molly lo estudió por un largo momento, con expresión seria. «Eres directo, te lo concedo. La mayoría de los hombres darían rodeos durante semanas. ¿Qué te hace pensar que Olivia estaría interesada?» «No sé si lo estaría. Por eso te pregunto a ti primero. No quiero causar ningún problema ni hacerla sentir incómoda. ¿Puedes decirme qué ofreces? ¿Qué clase de hombre eres?» Xavier respiró hondo y le contó todo. Sobre los 5 años trabajando en arreos de ganado. La tierra que había comprado. Los 3 meses construyendo la casa con sus propias manos. Sobre los 160 acres y los planes que tenía para el futuro. Sobre sus fondos limitados y su ilimitada disposición a trabajar. Sobre la ubicación aislada y la vida dura que implicaría. Pero también sobre la libertad y la posibilidad de construir algo que durara. Cuando terminó, Molly guardó silencio por un momento. Luego dijo: «Te diré algo sobre Olivia, y luego le preguntaré si quiere conocerte. Ella vino a Fort Smith hace 3 meses desde algún lugar del este. No conozco toda la historia, pero sé que huía de algo o de alguien. No tenía dinero, ni familia aquí, ni perspectivas. Le di un trabajo y una habitación arriba porque me gustó su espíritu y porque toda mujer merece una oportunidad. Ha sido una bendición para mí, honesta y trabajadora, y nunca ha dado un solo problema. Pero veo que está sola y veo que tiene miedo de que la encuentre lo que sea que dejó atrás. Tu oferta podría ser exactamente lo que necesita o podría ser demasiado, demasiado pronto. Se lo presentaré honestamente y ella decidirá». «Eso es todo lo que pido», dijo Xavier. Esa noche, mientras Xavier estaba sentado en la habitación del hotel, preguntándose si había hecho el ridículo, llamaron a su puerta. La abrió y encontró a Molly Reed de pie allí. «Olivia ha aceptado conocerte», dijo Molly. «Mañana a las 2 de la tarde en el restaurante. Estaré presente como chaperona, pero les daré suficiente privacidad para que hablen honestamente». Xavier apenas durmió esa noche. Ensayó lo que diría 100 veces. Luego decidió que ensayar era una tontería y que debía hablar desde el corazón. Lavó su camisa de nuevo y lustró sus botas. Deseó tener mejor ropa, más dinero, algo que ofrecer más allá de tierra en bruto, manos ásperas y una casa solitaria esperando en la pradera. A las 2 de la tarde siguiente, Xavier entró en la cocina de la frontera y encontró a Olivia Norton sentada en una mesa cerca del fondo. Se había cambiado su vestido de trabajo por algo más bonito. Un vestido de algodón verde que resaltaba sus ojos. Su pelo seguía recogido, pero algunos rizos se habían escapado para enmarcar su rostro. Parecía nerviosa,
con las manos cruzadas sobre la mesa frente a ella. Xavier se sentó frente a ella, de repente consciente de lo grande y torpe que se sentía en ese entorno civilizado. Molly les trajo café y luego se retiró al mostrador. Lo suficientemente lejos para darles privacidad, pero lo suficientemente cerca para preservar el decoro. Gracias por aceptar reunirte conmigo, señorita Norton, comenzó Xavier. Por favor, llámame Olivia. ¿Y tú eres Xavier? Sí, Xavier Zimmerman. La señora Reed me contó sobre tu propuesta. Es inusual. Sé que lo es. Me disculpo si he sido demasiado directo. No tengo mucho tiempo ni dinero para hacer esto de la manera tradicional, con largos cortejos y presentaciones adecuadas. Pero quería ser honesto sobre lo que busco y lo que tengo para ofrecer. Olivia lo estudió con aquellos inteligentes ojos verdes. Háblame de tu casa. Así que Xavier se lo contó. Describió cada detalle de la construcción, la ubicación en la tierra, la vista del arroyo, los robles, los 2 pisos y el amplio porche. Le habló del pozo, del granero y del gallinero esperando a ser llenados. Le habló de sus planes para el ganado y los cultivos, de cómo había ahorrado durante años para hacer posible este sueño. Le habló del aislamiento, del trabajo duro y de los desafíos que enfrentarían. No será fácil, dijo honestamente. El pueblo más cercano está a un día completo de viaje a caballo. El invierno puede ser duro. Habrá momentos en que estaremos aislados por la nieve durante días o semanas. Tendrías que ser fuerte e ingeniosa. Pero también estarías construyendo algo desde cero, algo que sería nuestro, y te prometo que trabajaría cada día para que fuera una buena vida. Cuando terminó, Olivia guardó silencio por un largo momento. Luego dijo, por favor, ¿puedo contarte mi historia? Tomó aire, sus manos se apretaron alrededor de la taza de café. Vengo de Ohio. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años y mi madre falleció 2 años después. No tenía hermanos, ni familia, excepto un primo que me acogió. Se llamaba Harold y al principio parecía amable, pero quería más que el afecto de una prima. Cuando lo rechacé, se enfadó. Le dijo a todo el pueblo que yo estaba arruinada, que me había entregado a él y luego lo había rechazado. Nadie creyó mi versión de la historia. Perdí mi reputación, mis amigos, cualquier posibilidad de una vida normal allí. Así que me fui. Viajé al oeste con el poco dinero que tenía y terminé aquí. He estado trabajando para la señora Reed y tratando de construir una nueva vida. Pero siempre tengo miedo de que Harold me encuentre, de que el pasado me alcance. Tengo 22 años y siento que mi vida ya ha terminado antes de empezar. Xavier sintió que la ira crecía en su pecho por la injusticia de su historia, pero mantuvo la voz tranquila. Tu vida no ha terminado, y si vinieras conmigo, estarías lo suficientemente lejos de Ohio como para que el pasado no pudiera alcanzarte. Como mi esposa, tendrías mi nombre y mi protección. Nadie cuestionaría tu reputación o tu carácter. ¿Te casarías conmigo aún sabiendo que he sido calumniada? ¿Aún sabiendo que Harold dijo mentiras sobre mí? No me importa lo que un cobarde en Ohio haya dicho de ti. Me importa la mujer que está sentada frente a mí ahora mismo. Y todo lo que veo me dice que eres fuerte, honesta y valiente. Esas son las cualidades que quiero en una esposa. Lágrimas se acumularon en los ojos de Olivia, pero no cayeron. ¿Por qué yo? Podrías encontrar a alguien sin un pasado, sin complicaciones. Quizás, pero te vi trabajar ayer y vi a alguien que no se rinde, que hace lo que hay que hacer sin quejarse. Vi a alguien que maneja los problemas con gracia y fuerza. Eso es lo que necesito en una compañera. No alguien que ha tenido una vida fácil, sino alguien que sabe cómo sobrevivir y seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Olivia guardó silencio de nuevo y Xavier esperó, con el corazón latiendo con fuerza. Finalmente ella dijo, ¿qué esperarías de mí? Honestidad. Esperaría una asociación. Yo trabajaría la tierra y tú te encargarías de la casa. Tomaríamos las decisiones juntos. Esperaría fidelidad y honestidad y te daría lo mismo. Esperaría que trabajaras duro porque la vida lo exige, pero nunca te pediría que hicieras más de lo que eres capaz. Y esperaría que con el tiempo construyéramos no solo un hogar, sino una familia, si Dios quiere.
¿Y si dijera que sí, cuándo nos iríamos? Tan pronto como sea posible. He pagado el hotel hasta mañana por la noche. Si nos casáramos mañana, podríamos irnos pasado mañana. Eso es muy rápido. Lo sé, pero estoy siendo honesto sobre mi situación. Me quedan unos $8. Cada día que me quedo en el pueblo es un día más que no estoy trabajando la tierra y construyendo nuestro futuro. No puedo permitirme un compromiso largo. Olivia lo miró durante mucho tiempo. Xavier vio cómo sopesaba todo en su mente: el riesgo, la oportunidad, la huida de su pasado, la incertidumbre del futuro. Finalmente dijo: necesito pensar en esto. ¿Puedes darme hasta mañana por la mañana? Por supuesto. Se sentaron unos minutos más, la conversación derivó hacia temas más ligeros. Xavier le habló de Chester, su caballo, y ella le dijo que siempre había querido aprender a montar. Él le contó que creció en una pequeña granja en Missouri, y ella le habló de su infancia en Ohio antes de que sus padres murieran. Cuando se despidieron, había una calidez tentativa entre ellos, una sensación de que realmente podrían gustarse más allá del arreglo práctico que estaban discutiendo. Esa noche, Xavier rezó más intensamente que en años, no para que Olivia dijera que sí, sino para que tomara la decisión correcta para ella, fuera cual fuera, y por la fuerza para aceptar su respuesta de cualquier manera. A la mañana siguiente, Xavier estaba desayunando en la cocina de la frontera cuando apareció Olivia. No estaba programada para trabajar y llevaba un vestido de viaje, de lana marrón, con una chaqueta a juego. Llevaba una pequeña maleta de viaje. Su rostro estaba pálido pero decidido. Se sentó frente a Xavier y dijo: mi respuesta es sí. Si me aceptas, me casaré contigo y me iré contigo a tu casa. Xavier sintió que el alivio y la alegría lo inundaban con tanta fuerza que por un momento no pudo hablar. Luego extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. Era la primera vez que se tocaban. Su mano era delgada pero fuerte, su palma callosa por el trabajo. Gracias, dijo simplemente. Te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para hacerte feliz y mantenerte a salvo. Te creo, dijo Olivia. Y su sonrisa fue la primera expresión verdaderamente sincera que había visto en ella. Se casaron esa tarde por el reverendo Matthews en la pequeña iglesia, con Molly Reed y algunas de sus amigas como testigos. Xavier usó 3 de sus dólares restantes para comprar una sencilla alianza de oro en una joyería de la avenida Garrison. Era delgada y simple, pero cuando la deslizó en el dedo de Olivia, sintió que era lo más importante que había hecho en su vida. La ceremonia fue breve. Xavier llevaba su camisa azul y sus mejores pantalones. Olivia llevaba su vestido de viaje marrón. Pronunciaron sus votos con voces firmes. Prometieron amarse, honrarse y cuidarse mutuamente mientras ambos vivieran. Cuando el reverendo Matthews los declaró marido y mujer, Xavier besó a Olivia suavemente, y ella le devolvió el beso con una calidez sorprendente. Pasaron su noche de bodas en la habitación de hotel de Xavier. Se sentía inadecuada y extraña, pero Olivia pareció entender que esto era temporal. Se acostaron en la estrecha cama, completamente vestidos al principio, hablando en voz baja en la oscuridad. ¿Tienes miedo?, preguntó Xavier. Aterrada, admitió Olivia, pero también aliviada y esperanzada. ¿Es extraño? No, yo siento lo mismo. Cuéntame más sobre la casa. Quiero imaginarla en mi mente. Así que Xavier la describió de nuevo, esta vez con más detalle. La forma en que el sol de la mañana entraría por las ventanas de la cocina que daban al este. La vista desde el dormitorio de arriba del arroyo y las colinas más allá. El sonido del viento en los robles. La forma en que el porche sería perfecto para sentarse por las tardes y ver la puesta de sol. Mientras hablaba, Olivia se acercó a él y él la rodeó con su brazo. Ella apoyó la cabeza en su pecho y se durmieron así. Nuevo marido y nueva mujer, abrazándose contra la incertidumbre de lo que les esperaba. A la mañana siguiente se prepararon para dejar Fort Smith. Xavier compró provisiones con sus últimos dólares. Harina, azúcar, café y otras necesidades que Olivia le ayudó a seleccionar. Molly Reed les dio un regalo de bodas.
un juego de ollas de cocina y una hermosa colcha que ella misma había hecho. Abrazó a Olivia con fuerza y le susurró algo al oído que Xavier no pudo oír, pero que hizo sonreír a Olivia entre lágrimas. «Cuídala bien», le dijo Molly a Xavier. «Es especial, esa chica. Sé que lo haré». Salieron de Fort Smith a media mañana. Xavier en Chester, Olivia en una yegua mansa llamada Daisy que Xavier había comprado en la caballeriza. Usó el último de su dinero más una promesa de pagar el resto en 6 meses, cuando vendiera su primer ganado. El dueño de la caballeriza, recordando la misión de Xavier, aceptó con una sonrisa cómplice. Olivia no había pasado mucho tiempo a caballo, pero aprendió rápidamente. Se sentaba erguida y sostenía las riendas con confianza. Xavier mantuvo un ritmo más lento que el que había usado en el viaje al pueblo, consciente de su inexperiencia y del hecho de que llevaban todas sus posesiones en los caballos. El primer día de viaje fue hermoso. El clima de septiembre era cálido, pero no agobiante. El cielo claro y azul. Cabalgaron a través de los bosques de robles y nogales, siguiendo senderos abruptos que Xavier conocía de su viaje anterior. Se detenían con frecuencia para que los caballos descansaran y para estirar las piernas. A mediodía comieron pan y queso junto a un arroyo. Se sentaron en un tronco caído y observaron el agua fluir. «Este es un país hermoso», dijo Olivia. «No tenía idea de que sería así. En Ohio todo estaba tan poblado, tan domesticado». «Espera a ver la pradera abierta», dijo Xavier. «Se extiende hasta donde alcanza la vista en todas direcciones. A algunas personas les parece solitaria, pero yo creo que es magnífica». Hablaron mientras cabalgaban, aprendiendo el uno del otro de la manera fácil que surge cuando las personas se han comprometido a un futuro compartido y quieren entender a la persona que han elegido. Xavier le contó sobre sus años en los arreos de ganado, los ríos que había cruzado y las tormentas que había soportado, las manadas de búfalos que había visto y los vaqueros que había conocido. Olivia le contó sobre su infancia, los libros que había amado y los sueños que había albergado, el dolor de perder a sus padres y la traición de su primo. «Nunca dejaré que nadie te vuelva a hacer daño así», prometió Xavier. «Ahora estás bajo mi protección». «No quiero ser indefensa», dijo Olivia. «Quiero aprender a protegerme también. ¿Me enseñarás?» «¿Enseñarte qué?» «A disparar, a montar mejor, a sobrevivir aquí». Xavier sonrió. «Te enseñaré todo lo que sé». Acamparon esa noche bajo las estrellas. Xavier encendió un fuego y Olivia desempacó sus provisiones y cocinó su primera comida juntos. Era una comida sencilla, tocino, frijoles y café, pero sabía maravillosa al aire libre. Después de comer, se sentaron cerca del fuego y Xavier les señaló las constelaciones en el cielo. Olivia escuchaba atentamente, haciendo preguntas, su rostro iluminado por la luz del fuego. Cuando llegó la hora de dormir, Xavier extendió sus sacos de dormir uno al lado del otro. Se acostaron juntos y esta vez Olivia se volvió hacia él con menos vacilación. Se besaron y el beso se profundizó. Lo que siguió fue tierno y cuidadoso, ambos conscientes de que este era un territorio nuevo para ellos como pareja. Después Olivia lloró un poco, pero cuando Xavier le preguntó si la había lastimado, ella negó con la cabeza. «Solo estoy aliviada», susurró. Tenía tanto miedo de que las mentiras que Harold contó fueran ciertas de alguna manera, que estuviera arruinada para esto, pero no lo estoy. Soy tuya, realmente tuya, y se siente bien. Xavier la abrazó fuerte. Sintió una feroz protección y una profunda gratitud de que esta mujer hubiera confiado en él lo suficiente como para dar este salto de fe. El segundo día de viaje los sacó de los bosques y los llevó a un campo más abierto. El paisaje ondulaba en suaves colinas cubiertas de hierba alta que se mecía con el viento como olas en el océano. Flores silvestres florecían en manchas de púrpura y amarillo. Halcones circulaban en lo alto, cazando ratones de campo y conejos. A Olivia le dolía el cuerpo de tanto montar, pero no se quejó. Xavier notó su incomodidad y sugirió que caminaran con los caballos por un tiempo, llevándolos a pie. Ella aceptó agradecida y caminaron uno al lado del otro,
hablando de sus planes para la granja. Quiero plantar un gran huerto, dijo Olivia. Verduras, por supuesto, pero también flores. Sé que las flores son poco prácticas, pero creo que un hogar debe tener belleza además de funcionalidad. Entonces tendrás flores, dijo Xavier. Hay un lugar en el lado sur de la casa que recibe buen sol. Sería perfecto para un jardín de flores. Y quiero gallinas, un gallinero entero, huevos frescos cada mañana. El gallinero ya está construido, solo esperando ser llenado. Realmente pensaste en todo, ¿verdad? Lo intenté, aunque estoy seguro de que hay cosas que se me pasaron por alto, cosas que una mujer sabría mejor que un hombre. Lo resolveremos juntos, dijo Olivia. Y a Xavier le encantó la confianza en su voz, la forma en que ya pensaba en ellos como un equipo. Esa noche acamparon junto a un pequeño arroyo y Xavier pescó 2 peces para la cena. Olivia lo observó limpiarlos con interés y cuando él se ofreció a enseñarle, ella aceptó sin dudar. Para cuando estaban cocinando el pescado sobre el fuego, sus manos estaban cubiertas de escamas de pescado y se reía del desastre que había hecho en el proceso. Pero estaba decidida a aprender. No voy a ser una esposa delicada que se desmaya al ver sangre, declaró. Si voy a vivir en una granja fronteriza, necesito saber cómo hacer de todo. Vas a ser una mujer extraordinaria, dijo Xavier, y lo decía en serio. Al tercer día finalmente llegaron a la tierra de Xavier. Mientras coronaban la última colina y la casa apareció a la vista, Xavier sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y nerviosismo. ¿Le gustaría a Olivia? ¿Cumpliría sus expectativas? Parecía más pequeña de lo que recordaba, solo una simple estructura de madera en medio de una vasta nada. Pero la reacción de Olivia borró todas sus dudas. Detuvo su caballo y miró la casa, el arroyo más allá, los robles, el granero y el gallinero, y su rostro se iluminó con una alegría genuina. Xavier, es perfecta, susurró. Construiste todo esto tú mismo. Cada tabla, cada clavo. Es lo más hermoso que he visto en mi vida. Cabalgaron juntos colina abajo, y Xavier ayudó a Olivia a desmontar frente a la casa. Ató los caballos a la barandilla del porche y luego se volvió hacia ella con una repentina formalidad. Señora Zimmerman, dijo, ¿puedo llevarla en brazos a través del umbral de nuestro hogar? Olivia se rió, sorprendida y encantada. Sería un honor, señor Zimmerman. Xavier la levantó fácilmente, acunándola en sus brazos, y la subió por los escalones del porche y a través de la puerta principal. La depositó suavemente en la habitación principal, y permanecieron juntos en la casa vacía que se convertiría en su hogar. Olivia caminó lentamente por cada habitación. Pasó las manos por las paredes que Xavier había construido, los marcos de las ventanas que había ajustado, los suelos que había lijado. Subió las escaleras al segundo piso y exploró ambos dormitorios. Luego bajó de nuevo a la cocina. Probó la bomba y exclamó con deleite cuando el agua fluyó clara y fría. Esto es maravilloso. No tendré que acarrear agua del arroyo, no para cocinar y lavar. Aunque puede que todavía quieras visitar el arroyo, es un lugar hermoso. Olivia se acercó a él entonces y lo rodeó con sus brazos por la cintura, mirándolo con ojos brillantes. Gracias por construir esto para nosotros. Gracias por venir a Fort Smith y encontrarme. Gracias por darme una nueva vida. Xavier la besó, un beso largo y profundo que transmitía todo lo que sentía pero no podía expresar con palabras. Cuando finalmente se separaron, él dijo, deberíamos desempacar y instalarnos antes de que oscurezca. Pasaron el resto de la tarde convirtiendo la casa en un hogar. Xavier llevó sus provisiones mientras Olivia organizaba la cocina. Puso las ollas y los platos en los estantes, guardó la comida en la despensa. Desenrollaron la colcha de Molly en la cama de arriba, y Olivia la hizo con las sábanas que habían comprado en Fort Smith. Xavier trajo leña y puso en marcha la estufa. Pronto la casa estuvo cálida y llena del olor a comida cocinándose. Esa noche cenaron en la mesa que Xavier había construido, sentados uno frente al otro a la luz de la lámpara. Fue una comida sencilla, pero se sintió significativa. Su primera cena en su propia casa como marido y mujer.
Después de comer, se sentaron en el porche mientras el sol se ponía, viendo el cielo teñirse de naranja, rosa y púrpura. El aire estaba fresco, y Xavier colocó su chaqueta sobre los hombros de Olivia. ¿Qué piensas?, preguntó en voz baja. ¿Se siente como un hogar? Está empezando a serlo, dijo Olivia. Creo que llevará tiempo, pero sí, puedo sentirlo. Este es nuestro hogar. Los días que siguieron establecieron un ritmo que definiría su vida juntos. Xavier se levantaba antes del amanecer y trabajaba en la tierra, cercando pastos y despejando campos para plantar. Olivia manejaba la casa con una eficiencia impresionante. Cocinaba, limpiaba y aprendía las docenas de habilidades necesarias para la vida en la frontera. Xavier le enseñó a disparar, colocó blancos detrás del granero y corrigió pacientemente su postura y puntería hasta que pudo acertar a una lata a 20 pasos. Olivia aprendió por sí misma a hornear pan, experimentando con la estufa de leña hasta que dominó el calor temperamental. En una semana, Xavier cabalgó hasta la granja más cercana, a 5 millas al sur, y se presentó a la familia. Eran una pareja alemana llamada Heinrich y Greta Scholler, con 3 hijos pequeños. Dieron una cálida bienvenida a Xavier y se alegraron de saber que había traído una esposa. Greta, una mujer robusta de ojos amables, insistió en visitar a Olivia al día siguiente. Cabalgó con una de sus hijas y trajo huevos frescos y una hogaza de pan de centeno oscuro como regalos. Olivia estaba nerviosa por la visita, temiendo que de alguna manera su pasado la hubiera seguido hasta aquí. Pero Greta fue cálida y sin prejuicios. Las 2 mujeres se sentaron en la mesa de la cocina de Olivia bebiendo café. Y Greta compartió valiosos consejos sobre cómo sobrevivir a los inviernos de Arkansas y manejar una granja. Para cuando se fue, Olivia tenía una amiga y una aliada. Xavier usó sus habilidades de carpintería para intercambiar por provisiones. Construyó una estantería para los Schaller a cambio de una cerda preñada. Reparó la rueda de un carro para un granjero a 10 millas de distancia y recibió a cambio 2 gallinas ponedoras y un gallo. Lentamente, su granero y gallinero vacíos comenzaron a llenarse. En octubre, Xavier cabalgó hasta un pueblo a 30 millas al este y se unió a un equipo que reunía ganado de la pradera abierta. Trabajó durante 3 semanas, durmiendo a la intemperie y comiendo comida de camino. Pero regresó a casa con $40 en el bolsillo. Era suficiente para comprar semillas para la siembra de primavera y para hacer el pago que le debía al dueño de la caballeriza en Fort Smith. Cabalgó de regreso al pueblo, hizo el pago y regresó para encontrar que Olivia había plantado un pequeño huerto de otoño, y las gallinas ya estaban poniendo huevos. La primera vez que Olivia recogió huevos del gallinero, llevó la cesta a la casa con tanta emoción que Xavier no pudo evitar reírse de su alegría. Estaba descubriendo placeres que nunca había conocido en su vida de pueblo. La satisfacción de producir alimentos con sus propias manos. La simple felicidad de ver crecer las cosas. En noviembre, el tiempo se volvió frío y cayó la primera nieve. Xavier se había preparado bien, almacenando leña y provisiones, y la casa se mantuvo cálida y cómoda. Pasaron largas noches junto al fuego. Olivia leía en voz alta de los pocos libros que tenían, mientras Xavier tallaba o reparaba herramientas. A veces solo hablaban, compartiendo sus pensamientos y sueños, aprendiendo a comunicarse, no solo con palabras, sino con silencios, miradas y toques. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá que Xavier había construido, Olivia dijo, «He estado pensando en los niños. ¿Los quieres?» «Muchísimos», dijo Xavier, «pero solo cuando estés lista. No hay prisa». «Creo que estoy lista. Creo que quiero llenar esta casa de vida, ruido y caos. Quiero darles a los niños el tipo de hogar estable y amoroso que perdí cuando mis padres murieron». Xavier la acercó, su mano descansando en su cabello. «Entonces tendremos hijos, y los amaremos y los criaremos para que sean fuertes y buenos. ¿Cuántos quieres?» «Tantos como Dios nos dé. 4, 5, 6. Crecí solo y fue solitario. Quiero que nuestros hijos tengan hermanos y hermanas». «Yo también quiero eso», dijo Olivia suavemente. Para diciembre se habían acomodado en una cómoda asociación
que se sentía menos como un matrimonio nuevo y más como si hubieran estado juntos durante años. Trabajaban codo con codo, complementando las fortalezas del otro. Xavier era el planificador, siempre pensando en lo que había que hacer la próxima temporada. Olivia era la que resolvía problemas, encontrando soluciones creativas a desafíos inesperados. Cuando una tubería se congeló en la cocina, la envolvió en trapos y vertió agua caliente sobre ella hasta que se descongeló. Cuando una tormenta de invierno dañó parte del techo del granero, Xavier lo reparó a pesar del frío intenso. Y Olivia mantuvo café caliente y comida caliente listos para cuando él regresara adentro. Llegó la Navidad y la celebraron solos, pero felices. Olivia horneó galletas y asó un pollo. Xavier le talló una hermosa caja de joyas de madera de nogal con sus iniciales incrustadas en arce. Olivia le dio una camisa nueva que ella misma había cosido, con puntadas pequeñas y perfectas. Colgaron ramas de abeto por la casa y cantaron villancicos junto al fuego. Y Olivia lloró un poco porque estaba muy feliz, y porque había tenido tanto miedo solo 4 meses antes de que nunca tendría este tipo de vida. El nuevo año de 1879 llegó con un frío intenso y fuertes nevadas. Estuvieron aislados por la nieve durante casi 2 semanas en enero. No podían llegar al granero excepto siguiendo una cuerda que Xavier había tendido desde la casa. Pero adentro estaban cálidos, bien alimentados y contentos. Jugaban a las cartas, contaban historias y hacían el amor en su gran cama de roble mientras la nieve se acumulaba fuera de las ventanas. Cuando la nieve finalmente se derritió y la primavera comenzó a llegar, Xavier preparó los campos para la siembra. Pidió prestado un arado a Heinrich Scholler y pasó largos días removiendo la rica tierra. Olivia plantó su huerto, tanto verduras como flores, y lo cuidó con esmero mientras emergían las plántulas. Las gallinas se volvieron más productivas y la cerda dio a luz a 8 lechones sanos que chillaban y osaban por el corral. En abril, Olivia se dio cuenta de que estaba embarazada. Esperó para decírselo a Xavier hasta que estuvo segura, y cuando finalmente compartió la noticia una noche después de la cena, la reacción de él fue todo lo que ella había esperado. La levantó y la hizo girar, riendo de pura alegría. Luego la bajó suavemente como si fuera de cristal. ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? ¿Deberías estar descansando? Olivia se rió. Estoy bien. Las mujeres embarazadas no son inválidas, pero sí, estoy muy bien y muy feliz. Xavier se arrodilló frente a ella y colocó sus manos suavemente sobre su vientre. Hola, pequeño. Tu padre está muy emocionado de conocerte. Durante los meses siguientes, Xavier observó el cuerpo de Olivia cambiar con asombro y protección. Se hizo cargo de las tareas más pesadas sin que se lo pidieran. Insistió en que descansara más, aunque ella protestaba diciendo que se sentía bien. Construyó una cuna de madera de pino y la colocó en su dormitorio. Greta Scholler los visitaba a menudo, trayendo consejos y ropa de bebé que sus propios hijos ya no usaban. A finales de noviembre, mientras el invierno se acercaba de nuevo, Olivia se puso de parto. Xavier cabalgó a través de la fría oscuridad para buscar a Greta, quien llegó con su botiquín médico y su tranquila competencia. Durante 12 horas, Xavier caminó de un lado a otro en el piso de abajo, mientras Olivia trabajaba en el de arriba con Greta atendiéndola. Escuchó sus gritos de dolor y se sintió completamente impotente, rezando desesperadamente para que tanto ella como el bebé sobrevivieran. Finalmente, al amanecer de una fría mañana de noviembre, escuchó un sonido diferente, el llanto agudo y enojado de un recién nacido. Xavier subió corriendo las escaleras y entró en el dormitorio para encontrar a Greta sosteniendo a un pequeño bebé de cara roja envuelto en una manta. «Tienes un hijo», dijo Greta, sonriendo, «un hijo fuerte y sano». Xavier miró a Olivia, que estaba pálida y agotada, pero sonriendo. Se sentó en el borde de la cama y tomó su mano, besándola suavemente. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy perfecta. ¿Quieres cargarlo?». Greta colocó al bebé en los brazos de Xavier, y él miró a su hijo con un amor, miedo y alegría abrumadores. El bebé tenía el pelo oscuro como el suyo, y era tan pequeño y frágil que Xavier temía poder romperlo solo con sostenerlo mal. «¿Cómo deberíamos llamarlo?»,
preguntó Olivia. Habían discutido nombres durante meses, sin poder ponerse de acuerdo. Pero ahora, mirando a su hijo, Xavier dijo, Thomas, como mi padre. Thomas Zimmerman. Thomas, repitió Olivia, probando el nombre. Sí, es perfecto. El pequeño Thomas Zimmerman cambió sus vidas de maneras maravillosas y agotadoras. Era un bebé sano con pulmones potentes y una voluntad fuerte. Olivia lo amamantó y lo cuidó con la misma determinación que ponía en todo lo demás, aprendiendo la maternidad a base de prueba y error. Xavier se encontró despertando en la noche al sonido del llanto. Iba a ayudar a Olivia a cambiar pañales o simplemente a sostener a su hijo mientras ella descansaba. El invierno de 1879 a 1880 fue más duro que el anterior, con Thomas que cuidar y menos sueño para todos. Pero también estuvo lleno de momentos de felicidad perfecta. La primera vez que Thomas le sonrió a Xavier, una sonrisa real y no solo un reflejo, Xavier sintió que su corazón se expandía con un amor que no sabía que era posible. La primera vez que Thomas se rió, una risa de bebé gorgoteante por algo que hizo Olivia, ambos rieron con él hasta que lloraron de alegría. La primavera llegó de nuevo, y con ella el trabajo interminable de plantar, construir y expandir. Xavier añadió una habitación a la casa, una guardería adecuada para Thomas. Cercó otros 10 acres para el ganado y compró 6 novillos jóvenes con el dinero que ganó transportando suministros para el pueblo cercano. El huerto de Olivia floreció, proporcionando verduras que enlataba para el invierno y flores que recogía para alegrar la casa. Para el verano de 1880, la granja prosperaba. Los campos producían buenas cosechas de maíz y trigo. Los cerdos se multiplicaban. Las gallinas proporcionaban más huevos de los que podían comer. Así que Olivia comenzó a vender los excedentes a los vecinos. La reputación de Xavier como carpintero hábil se extendió y fue contratado para proyectos en toda la zona, lo que generó ingresos adicionales. En su segundo aniversario de bodas en septiembre, Xavier y Olivia se sentaron en su porche mientras el sol se ponía. Observaban a Thomas caminar por el patio persiguiendo una gallina. Tenía 9 meses, caminaba temprano y ya mostraba signos de la determinación de su padre y la inteligencia de su madre. ¿Recuerdas hace 2 años cuando nos conocimos en Fort Smith? Preguntó Xavier. Cada detalle, dijo Olivia. Estaba tan asustada y tan desesperada. Sentía que mi vida había terminado. Y ahora siento que mi vida finalmente ha comenzado. Miro a Thomas y a este hogar que hemos construido. Y a ti. Y no puedo creer la suerte que tengo. ¿Cómo lo supiste, Xavier? ¿Cómo supiste que seríamos el uno para el otro? Xavier pensó en eso. No lo sabía, lo esperaba. Vi fuerza en ti y coraje, y esperaba que si podía ofrecerte seguridad y compañerismo, podríamos construir algo bueno juntos. Pero no tenía garantías. Ambos dimos un salto de fe. La mejor decisión que he tomado, dijo Olivia, apoyando la cabeza en su hombro. La mía también. Los años pasaron, cada uno construyendo sobre el anterior. En 1881, Olivia dio a luz a una hija a la que llamaron Margaret, apodada Maggie. Desde el día en que nació, tuvo el pelo castaño rojizo y los ojos verdes de su madre, y un temperamento dulce que hacía que todos los que la conocían se enamoraran de ella. Thomas, que ahora tenía 2 años, estaba fascinado con su hermanita e insistía en ayudar a cuidarla. Le traía sus juguetes y le acariciaba la cabeza suavemente. En 1882, Xavier finalmente tuvo suficiente dinero para comprar ganado de cría. Compró 10 vacas y un toro a un ranchero de Texas. Contrató a un peón para ayudar con el aumento de trabajo. Un joven llamado Billy, que se construyó una pequeña cabaña en el extremo de la propiedad y demostró ser un trabajador duro y buena compañía. En 1883 nació su tercer hijo, otro varón al que llamaron James. Fue el más grande de sus bebés y el más exigente, manteniendo a Olivia agotada durante los primeros 6 meses. Pero también era alegre y cariñoso, rápido para sonreír y lento para llorar una vez que pasó la etapa infantil. La granja se expandió para incluir 240 acres. Cuando Xavier pudo comprar tierras adyacentes,
Construyeron un granero más grande, un ahumadero y una bodega de raíces. La casa original se amplió de nuevo con una adición que incluía un comedor adecuado y una cocina más grande. El jardín de flores de Olivia se hizo famoso en la zona. Los vecinos cabalgaban solo para ver las rosas, las malvarrosas y las margaritas floreciendo en brillante profusión. En 1884 llegó un cuarto hijo, una hija a la que llamaron Catherine. Para entonces, Olivia y Xavier ya dominaban el ritmo de la crianza. La llegada de Catherine se sintió menos abrumadora y más como una adición natural a su creciente familia. Thomas tenía ahora 6 años y ayudaba a su padre con las tareas. Maggie tenía 3, seguía a su madre a todas partes y aprendía a ayudar en la cocina y la limpieza. James tenía 1, caminaba por todas partes y se metía en todo. La casa era ruidosa, caótica y llena de vida. Exactamente lo que tanto Xavier como Olivia habían soñado. Algunas noches, después de que los niños finalmente se durmieran, se sentaban juntos en la cocina, agotados pero contentos, y se maravillaban de lo que habían construido. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si no hubieras venido a Fort Smith?, preguntó Olivia una de esas noches. Todo el tiempo, admitió Xavier. Pienso en lo solitaria que habría sido mi vida, lo vacía que se habría sentido esta casa. Habría tenido tierra, ganado y un techo sobre mi cabeza, pero no habría tenido un hogar. Tú y los niños, ustedes son lo que hace de esto un hogar. A veces pienso en Ohio, dijo Olivia en voz baja, en Harold y las mentiras que contó. Una parte de mí todavía siente ira por lo que me quitó, pero luego me doy cuenta de que si eso no hubiera sucedido, nunca me habría ido. Nunca habría estado en Fort Smith. Nunca te habría conocido. De una manera extraña, lo peor que me pasó en la vida me llevó a lo mejor. Xavier extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. Me alegro de que encontraras tu camino hasta aquí. Me alegro de que confiaras en mí lo suficiente como para arriesgarte. Tomaría la misma decisión cada vez, dijo Olivia. Me has dado todo lo que nunca supe que necesitaba. En 1885, la comunidad a su alrededor había crecido lo suficiente como para que se estableciera una escuela. Un edificio de una sola habitación a medio camino entre la granja de los Zimmerman y el pueblo. Olivia se ofreció como voluntaria para enseñar. Recordó a Sarah Morrison en Fort Smith y la carrera que no había estado dispuesta a abandonar. Pero Olivia descubrió que podía tener ambas cosas. Enseñaba 3 días a la semana, mientras Xavier se encargaba de los niños esos días, y pasaba el resto de su tiempo en casa. Thomas comenzó la escuela ese año, demostrando ser un estudiante brillante al que le encantaba aprender. Maggie no podía esperar a tener la edad suficiente para unirse a él. Xavier continuó expandiendo el rancho. En el verano de 1885, contrató a 2 peones más y llevó su primer rebaño de ganado al mercado en Kansas City. La venta generó suficiente dinero para que Xavier abriera una cuenta en el banco del pueblo más cercano. Finalmente tenía ahorros más allá del valor de la tierra y el ganado. En 1886 nació su 5.º hijo, otro varón al que llamaron Daniel. Era más pequeño que los demás y el parto de Olivia fue más difícil, dejándola débil durante semanas. Greta Schuller se mudó a la casa para ayudar, y Xavier contrató a una mujer del pueblo para que ayudara con los niños y las tareas del hogar hasta que Olivia se recuperara. Fue la única vez en su matrimonio que Xavier realmente temió perderla. Y cuando finalmente recuperó sus fuerzas, la abrazó y lloró de alivio. No más, dijo. Tenemos 5 hijos hermosos. Es suficiente. No te arriesgaré de nuevo. Pero Olivia, más fuerte y terca que nunca, no estuvo de acuerdo. Estoy bien. Daniel está bien. Somos bendecidos, Xavier. Si Dios nos da más hijos, los recibiremos. En 1887 no hubo embarazo y Xavier se sintió secretamente aliviado. Su familia se sentía completa con 5 hijos, desde Thomas de 8 años hasta el bebé Daniel de 1. Los niños mayores ayudaban con los más pequeños y la granja funcionaba con la eficiencia de una máquina bien engrasada.
Ese verano llegó una carta de Fort Smith. Era de Molly Reed, la primera comunicación que habían recibido de ella desde que se fueron casi 9 años antes. Xavier la trajo de la carretera con el resto del correo y Olivia la abrió con manos temblorosas. Queridos Olivia y Xavier, había escrito Molly con su letra pulcra. Espero que esta carta los encuentre bien y felices. He pensado a menudo en ustedes a lo largo de los años y me he preguntado cómo les iba. Les escribo porque ha sucedido algo que pensé que deberían saber. La semana pasada, un hombre entró en mi restaurante preguntando por ti, Olivia. Dijo que se llamaba Harold Norton y que era tu primo. Le dije que no conocía a nadie con ese nombre y le pedí que se fuera, pero quería advertirles que te está buscando. Parecía decidido y me preocupa que finalmente pueda rastrearte. Por favor, tengan cuidado. Rezo para que tu vida con Xavier haya sido todo lo que esperabas. Con amor y preocupación, Molly Reed. Olivia leyó la carta en voz alta, con la voz firme, pero las manos temblorosas. Cuando terminó, miró a Xavier con miedo en los ojos. Todavía me está buscando, después de 9 años. Xavier sintió que la ira crecía en su pecho, pero mantuvo la voz tranquila. No te encontrará. Ahora eres Olivia Zimmerman, no Olivia Norton. Eres mi esposa y la madre de mis hijos, protegida por mí y por todos en esta comunidad que te conocen y te quieren. Incluso si de alguna manera te rastreara hasta aquí, tendría que pasar por encima de mí para llegar a ti. No quiero violencia, dijo Olivia. No quiero que los niños estén expuestos a eso. Yo tampoco, pero protegeré a esta familia, cueste lo que cueste. Escríbele a Molly y agradécele la advertencia. Y luego lo olvidaremos. Hemos trabajado demasiado duro para construir esta vida como para dejar que alguien de tu pasado destruya nuestra paz. No volvieron a saber nada de Harold, y a medida que pasaban los meses, la preocupación se desvaneció. La vida continuó su ritmo ajetreado, y había demasiado que hacer como para pensar en amenazas que quizás nunca se materializarían. En 1888, Thomas cumplió 10 años y le pidió a su padre que le enseñara a domar caballos. Xavier, orgulloso del coraje y la habilidad de su hijo, comenzó a entrenarlo. Maggie, que ahora tenía 7 años, leía a un nivel muy por encima de su edad y ayudaba a Olivia a enseñar las letras a los niños más pequeños. James, a los 5, era un ranchero nato, más interesado en el ganado y los caballos que en los libros. Catherine, a los 4, era la sombra de su madre, aprendiendo a cocinar, coser y cuidar el jardín. Daniel, a los 2, era un niño feliz y curioso que seguía a sus hermanos mayores a todas partes. Ese otoño, Xavier viajó a Fort Smith por negocios por primera vez desde que se fue con Olivia 9 años antes. Fue a vender ganado y comprar provisiones. Y mientras estuvo allí, se detuvo en la cocina de la frontera para visitar a Molly Reed. Molly había envejecido, su cabello ahora era gris y su rostro tenía más arrugas, pero su sonrisa fue cálida cuando Xavier entró por la puerta. Xavier Zimmerman, dijo, saliendo de detrás del mostrador para abrazarlo. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo están Olivia y los niños? Xavier le contó todo, pintando un cuadro de su vida durante los últimos 9 años. Molly escuchó con alegría y satisfacción, claramente complacida de que la apuesta que había animado a Olivia a tomar hubiera valido la pena. Fue tan valiente al irse contigo, dijo Molly. Y tú fuiste tan valiente al pedírselo. Me alegro de que funcionara. Gracias por escribirnos para advertirnos sobre Harold, dijo Xavier, con voz más seria. No hemos sabido nada desde tu carta. ¿Sabes si todavía está en la zona? Molly negó con la cabeza. No lo he vuelto a ver. Creo que se fue cuando se dio cuenta de que no lo ayudaría. Con suerte, se ha rendido y ha vuelto a donde sea que vino. Xavier se quedó en Fort Smith durante 3 días, haciendo sus negocios y viendo cómo había cambiado el pueblo. Era más grande ahora, más asentado, con más edificios de ladrillo y calles pavimentadas. Pero todavía tenía ese borde áspero que venía de estar en la frontera del territorio indio. En su última noche en el pueblo, Xavier caminaba de regreso a su hotel cuando un hombre se le acercó en la calle. Iba bien vestido con una chaqueta de traje y un sombrero bombín, pero había algo desagradable en su expresión.
Una especie de arrogancia presuntuosa que inmediatamente puso a Xavier en guardia. Disculpe, dijo el hombre. Estoy buscando a alguien y me pregunto si podría ayudarme. Estoy buscando a mi prima, una joven llamada Olivia Norton. Tendría unos 30 años ahora, con cabello castaño rojizo y ojos verdes. Me han dicho que pasó por Fort Smith hace algunos años. Xavier sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Por qué la busca? Asuntos familiares. Soy Harold Norton, y Olivia es la última de mis parientes de sangre. He estado tratando de encontrarla durante años para resolver algunos asuntos de una herencia. Xavier supo de inmediato que era una mentira. El hombre frente a él tenía la apariencia de alguien que estaba cazando, no buscando. Y sus ojos, cuando se encontraron con los de Xavier, eran fríos y calculadores. Lo siento, no puedo ayudarlo, dijo Xavier. Solo estoy de paso por el pueblo. Se movió para pasar junto a Harold, pero el hombre lo agarró del brazo. ¿Estás seguro? Estoy dispuesto a pagar por información. Xavier miró la mano en su brazo, luego el rostro de Harold. Suélteme. Algo en el tono de Xavier debió convencer a Harold de no insistir. Soltó el brazo de Xavier y retrocedió, pero sus ojos se entrecerraron. Si oye algo, me hospedo en el Hotel Union. Habrá una recompensa sustancial. Xavier se alejó sin responder, con la mente acelerada. Harold todavía buscaba a Olivia después de todos estos años. Todavía en Fort Smith, o al menos pasando por allí regularmente. Esto era más serio de lo que habían pensado. De vuelta en su habitación de hotel, Xavier se sentó en la cama y consideró sus opciones. Podía confrontar a Harold, pero eso solo confirmaría que sabía algo sobre Olivia. Podía intentar asustarlo, pero la violencia atraería a la ley sobre ambos. La mejor opción era irse del pueblo de inmediato y no decir nada. Xavier salió a caballo antes del amanecer de la mañana siguiente, exigiendo a Chester para cubrir la distancia a casa lo más rápido posible. Llegó 2 días después, polvoriento y agotado, y le contó todo a Olivia. Todavía está buscando, dijo Olivia, con el rostro pálido. Después de 9 años, todavía está buscando. ¿Qué quiere de mí? No lo sé, pero sí sé que no te encontrará aquí. Estamos a 40 millas de Fort Smith, con un apellido diferente, y nadie en el pueblo conoce tu apellido de soltera ni tu historia. Incluso si de alguna manera se enterara de que alguien llamado Zimmerman vive por aquí, no habría forma de conectarte con la Olivia Norton que está buscando. A menos que alguien del pueblo mencione que conoce a una mujer llamada Olivia, dijo ella en voz baja. A menos que alguien mencione que tu esposa tiene el pelo castaño rojizo y los ojos verdes. Xavier también había pensado en eso. Mañana visitaré a todos nuestros vecinos y les explicaré la situación. Todos nos conocen, todos se preocupan por nuestra familia. Sabrán no mencionarte a ningún extraño que haga preguntas. Y eso fue lo que hizo. Durante la semana siguiente, Xavier cabalgó a cada granja en un radio de 20 millas. Les dijo que su esposa tenía un pariente que la había agraviado en el pasado y que ahora intentaba encontrarla. No entró en detalles, pero les pidió que fueran discretos sobre su familia si algún extraño venía haciendo preguntas. Todos y cada uno de sus vecinos aceptaron de inmediato. Los Zimmerman eran muy queridos y respetados, y las comunidades fronterizas protegían a los suyos. Pasaron meses sin más incidentes. Xavier se aseguró de hacer todos sus negocios en el pueblo más cercano en lugar de Fort Smith, aunque significara precios más altos y menos selección. No vieron ninguna señal de Harold y no escucharon informes de extraños haciendo preguntas. En la primavera de 1889, Olivia descubrió que estaba embarazada de nuevo, de su sexto hijo. Xavier estaba preocupado por su salud después del difícil parto de Daniel, pero Olivia estaba confiada y feliz. Estoy más fuerte ahora que entonces, le aseguró. Y esta vez sé qué esperar. Estaremos bien. El embarazo progresó sin complicaciones, y en diciembre de 1889, Olivia dio a luz a otra hija a la que llamaron Elizabeth. El parto fue más fácil que el de Daniel, y Elizabeth era una bebé tranquila y pacífica
que parecía contenta solo con observar el caos a su alrededor. La casa ahora estaba llena hasta los topes con 6 hijos, desde Thomas de 11 años hasta la pequeña Elizabeth. Los niños mayores se estaban volviendo autosuficientes y serviciales. Thomas y Maggie asumían responsabilidades significativas en la granja. James estaba aprendiendo a manejar los caballos y el ganado junto a su padre. Catherine y Daniel eran compañeros de juego inseparables, siempre creando juegos y aventuras. La década de 1890 llegó con prosperidad y paz. El rancho tuvo éxito, produciendo suficientes ingresos para que Xavier pudiera contratar ayuda adicional y dedicar más tiempo a su familia. Olivia tuvo que dejar de enseñar cuando nació Elizabeth, pero descubrió que no lo extrañaba tanto como había esperado. Sus días estaban llenos con la gestión del hogar y la crianza de los niños. Y estaba contenta. En 1892, Thomas cumplió 14 años y anunció que quería asistir a la nueva escuela secundaria que se había establecido en el pueblo más cercano. Significaba alojarse allí durante la semana y volver a casa los fines de semana. Tanto Xavier como Olivia lucharon con la idea de que su hijo mayor se fuera, pero sabían que la educación era importante y estaban orgullosos de la ambición de Thomas. Organizaron que se alojara con una familia respetable y visitara su casa cada fin de semana. Con Thomas fuera durante la semana, Maggie dio un paso al frente para ayudar aún más con los niños más pequeños. A los 11 años, era madura y responsable más allá de su edad. James, que ahora tenía 9 años, se convirtió en el compañero constante de Xavier, aprendiendo sobre el rancho de la mañana a la noche. Catherine, a los 8, asistía a la escuela local y demostraba ser una artista talentosa, siempre dibujando caballos y paisajes. Daniel, a los 6, era el comediante de la familia, siempre haciendo reír a todos con sus travesuras. Elizabeth, a los 2, era una presencia dulce y tranquila que traía alegría donde quiera que iba. En el verano de 1893, 15 años después de que Xavier construyera la casa por primera vez, celebraron una fiesta. Vecinos de millas a la redonda vinieron para conmemorar el aniversario y celebrar el éxito de la granja Zimmerman. Se instalaron mesas en el patio, cargadas de comida que Olivia y las otras mujeres habían preparado. Los hombres se reunieron para hablar de ganado, cultivos y política. Los niños corrían salvajemente, jugando y explorando. Al caer la tarde y mientras la fiesta continuaba con música y baile, Xavier y Olivia estaban juntos en su porche, observando la escena. 15 años, dijo Olivia en voz baja. ¿Puedes creerlo? Algunos días parece que fue ayer cuando cabalgué a Fort Smith buscando esposa. Otros días parece que siempre hemos estado juntos. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte arriesgado tanto con alguien que no conocías? Xavier se volvió para mirarla. A esta mujer que había envejecido de 22 a 37 años a su lado, que le había dado 6 hijos, que había trabajado a su lado para construir todo lo que tenían. Su cabello castaño rojizo tenía ahora hilos de gris, y había líneas alrededor de sus ojos por años de sonreír. Para él era más hermosa ahora que el día en que se conocieron. Ni por un solo momento, dijo. Eres la mejor decisión que he tomado. Tú y nuestros hijos lo sois todo. Olivia lo besó. Un beso largo y tierno que transmitía años de amor y compañerismo. Cuando se separaron, Thomas estaba cerca, ahora casi tan alto como su padre, mirándolos con una mezcla de vergüenza y afecto. Ustedes dos van a incomodar a todos los invitados con ese tipo de comportamiento. Bromeó. Que se sientan incómodos, dijo Xavier, acercando a Olivia. Un hombre tiene derecho a besar a su esposa en su propia fiesta. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, y cuando los últimos invitados finalmente se fueron, la familia Zimmerman se desplomó en la cama, agotada pero feliz. Había sido un día perfecto, una marca de lo lejos que habían llegado y lo mucho que habían logrado juntos. Los años continuaron pasando en un torbellino de trabajo, familia y comunidad. En 1895, Thomas se graduó de la escuela secundaria, uno de los pocos estudiantes de la región en hacerlo. Anunció su intención de estudiar agricultura en la Universidad Estatal,
queriendo traer técnicas agrícolas modernas de vuelta al rancho. Xavier y Olivia estaban tan orgullosos que apenas podían hablar, y encontraron el dinero para enviarlo, aunque significara ajustar el presupuesto. Maggie, a los 14 años, enseñaba en la escuela local, siguiendo los pasos de su madre. James, a los 12, ya hacía el trabajo de un hombre adulto en el rancho, y Xavier sabía que su hijo mediano se haría cargo de la operación algún día. Catherine, a los 11, había decidido que quería ser artista y pasaba cada momento libre dibujando y pintando. Daniel, a los 9, asistía a la escuela, pero soñaba con aventuras más allá de la granja. Elizabeth, a los 5, asistía a la escuela por primera vez y amaba cada momento. En la primavera de 1896, casi 18 años después de que Xavier cabalgara por primera vez a Fort Smith, un extraño apareció en la granja. Xavier estaba trabajando en el granero cuando escuchó el sonido de un caballo acercándose. Salió y vio a un hombre de unos 40 y tantos años, bien vestido pero con aspecto de haber viajado mucho, desmontando cerca de la casa. ¿Puedo ayudarlo?, gritó Xavier, caminando hacia el extraño con cautela. Eso espero, dijo el hombre. Estoy buscando el rancho Zimmerman. Me dijeron que podría encontrarlo aquí. Lo encontró. Soy Xavier Zimmerman. ¿Qué puedo hacer por usted? Mi nombre es Richard Thompson. Soy un abogado de Fort Smith. Estoy buscando a una mujer llamada Olivia Norton que creo que puede estar viviendo en esta área. Tengo información que podría interesarle. Xavier sintió que se le revolvía el estómago, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Qué tipo de información? Información legal sobre una herencia. Es un asunto privado. ¿Conoce a alguien con ese nombre? Antes de que Xavier pudiera responder, Olivia salió de la casa, secándose las manos en el delantal. Se quedó helada al ver al extraño, y Xavier vio el reconocimiento y el miedo cruzar su rostro. Olivia Norton, dijo Richard Thompson, con voz suave. Oh, supongo que ahora es Olivia Zimmerman. La he estado buscando durante mucho tiempo. ¿Qué quiere?, preguntó Olivia, con la voz firme a pesar de su miedo. Traigo noticias, aunque me temo que algunas son tristes. Su primo, Harold Norton, falleció hace 6 meses. Murió de neumonía en hoyo. Xavier sintió que la mano de Olivia se deslizaba en la suya, apretando con fuerza. Ella no dijo nada, esperando. Antes de morir, continuó Richard Thompson, Harold hizo una confesión completa a su pastor. Admitió que había mentido sobre usted, que había calumniado su reputación por despecho cuando usted rechazó sus insinuaciones inapropiadas. Dictó un documento legal, que tengo aquí, declarando la verdad y exonerándola de todas las falsas acusaciones que hizo. También le dejó toda su herencia, que es considerable. No tenía otra familia, y creo que este fue su intento de restitución por el daño que le causó. Richard Thompson sacó un sobre grueso de su abrigo y se lo tendió. Olivia lo tomó con manos temblorosas. No quiero su dinero, dijo en voz baja. No quiero nada de él. Entiendo, dijo Richard, pero legalmente es suyo. La herencia tiene un valor aproximado de $15,000 que se ha mantenido en un fideicomiso, esperando a que la encontraran. Ya sea que lo acepte o lo rechace, es su elección, pero le animaría a pensarlo. Esa cantidad de dinero podría proporcionar educación para sus hijos, seguridad para su futuro. Xavier miró a Olivia, dejándola tomar la decisión. Ella permaneció en silencio por un largo momento, con el sobre en las manos. Finalmente dijo, «Gracias por venir hasta aquí para decirme esto. Necesito tiempo para pensarlo. ¿Puede volver mañana?» «Por supuesto», dijo Richard. «Me hospedo en el hotel del pueblo. Volveré mañana por la tarde si le parece bien». Después de que se fue, Olivia y Xavier se sentaron en el porche, con el sobre sin abrir entre ellos. Los niños estaban en la casa, dándoles privacidad. «Está muerto», dijo Olivia finalmente. «Harold está muerto. Después de todos estos años de tener miedo, de mirar por encima del hombro, simplemente se ha ido». «¿Cómo te sientes?», preguntó Xavier. «No lo sé. Aliviada, creo, y enojada y triste. Enojada porque me robó años de mi vida con sus mentiras.
triste porque desperdició su propia vida en amargura y rencor, aliviada de que finalmente dijera la verdad, aunque llegara demasiado tarde para importarle a la mayoría de la gente. ¿Quieres el dinero? Olivia guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, una parte de mí quiere rechazarlo, no tener nada de él, pero la parte práctica de mí piensa en Thomas en la universidad y la matrícula que nos cuesta pagar, en Maggie y James y Catherine y Danielle y Elizabeth y todas las oportunidades que ese dinero podría darles, en ti y en mí envejeciendo y la seguridad que podría proporcionar. Creo que Harold lo sabía. Creo que por eso me lo dejó a mí, no solo como restitución, sino como un reconocimiento final de todo lo que me quitó. Entonces lo aceptaremos, dijo Xavier. No por él, sino por nosotros, por nuestra familia. Al día siguiente, Olivia firmó los papeles necesarios y Richard Thompson organizó la transferencia del dinero a su cuenta en el banco. Era más dinero del que ninguno de los dos había imaginado tener, y fueron cuidadosos y reflexivos sobre cómo usarlo. Apartaron fondos para la educación de los 6 hijos, asegurándose de que cada uno pudiera asistir a la universidad si así lo deseaba. Pagaron todas sus deudas e invirtieron en mejoras para el rancho. Donaron una suma sustancial para construir una nueva iglesia y escuela para la comunidad, y pusieron el resto en ahorros, proporcionando seguridad para el futuro. Pero a pesar de la ganancia inesperada, sus vidas no cambiaron drásticamente. Continuaron trabajando duro, viviendo con sencillez y centrándose en la familia y la comunidad. El dinero fue una bendición, pero no era lo que más les importaba. Lo que importaba era la vida que habían construido juntos, los hijos que estaban criando y el amor que había crecido entre ellos durante 18 años de matrimonio. En 1898, Thomas se graduó de la universidad y regresó al rancho, trayendo consigo nuevas ideas y técnicas que ayudaron a aumentar su productividad. Maggie, que ahora tenía 17 años, anunció su compromiso con un joven maestro del pueblo, un hombre tranquilo y reflexivo llamado William Harris, que claramente la adoraba. La boda estaba planeada para la primavera siguiente. James, a los 15, esencialmente dirigía las operaciones diarias del rancho junto a su padre, y Xavier sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera dar un paso atrás y dejar que sus hijos se hicieran cargo por completo. Catherine, a los 14, había recibido una beca para una escuela de arte en San Luis, y aunque a Olivia le rompía el corazón dejarla ir tan lejos, apoyaron sus sueños. Daniel, a los 12, hablaba de convertirse en un alguacil de los Estados Unidos, inspirado por las historias de los hombres de ley que todavía trabajaban en el territorio indio. Elizabeth, a los 8, era la bebé de la familia, mimada y amada por todos. En una cálida tarde de septiembre de 1899, Xavier y Olivia celebraron su 21º aniversario de bodas. Sus hijos les organizaron una fiesta, decorando la casa y preparando un festín. A medida que la noche terminaba y los niños se iban a la cama uno por uno, Xavier y Olivia se encontraron solos en el porche una vez más. Sentados en las mismas mecedoras que habían usado durante años, mirando la tierra en la que habían construido su vida. 21 años, dijo Olivia, haciendo eco de la conversación que habían tenido tantas veces antes. A veces todavía no puedo creer la suerte que tengo de que me eligieras, de que ésta se convirtiera en mi vida. Yo soy el afortunado, dijo Xavier. Construí una casa, pero tú la convertiste en un hogar. Me diste hijos, amor y un propósito. Todo lo bueno en mi vida vino del día en que entré en la cocina de la frontera y te vi trabajando detrás de ese mostrador. ¿Recuerdas lo que me dijiste en nuestra primera reunión, cuando intentabas convencerme de que me casara contigo? Dije muchas cosas. ¿A qué parte te refieres? Dijiste que nuestra vida no sería fácil, pero que estaríamos construyendo algo juntos desde cero, algo que sería nuestro. Tenías razón. No siempre ha sido fácil, pero ha sido nuestro, y ha sido maravilloso. Xavier se acercó y tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron automáticamente después de años de práctica. Te amo, Olivia Zimmerman. Te he amado desde el día en que te conocí, y te amaré hasta el día de mi muerte y más allá.
Yo también te amo, Xavier. Gracias por construir esta casa. Gracias por cabalgar hasta el pueblo y traerme de vuelta para ser tu esposa. Gracias por darme un hogar. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas aparecían en lo alto. Las mismas estrellas que habían observado juntos durante 21 años. La casa detrás de ellos estaba llena de los sonidos de sus hijos durmiendo. Los sonidos de la vida, el amor y la familia. A lo lejos, el ganado mugía en el pasto que Xavier había cercado. Más cerca, las gallinas dormitaban en el gallinero que había construido. El arroyo corría claro y frío más allá de los robles, tal como lo había hecho cuando reclamó esta tierra por primera vez. Todo lo que había soñado cuando martilló el primer clavo en la primera tabla se había hecho realidad. Y más. La casa se había mantenido fuerte a través de tormentas y estaciones. La tierra había demostrado ser fértil y generosa. La mujer que había traído a casa como su esposa se había convertido en su compañera, su amor y la madre de sus hijos. Juntos, habían construido no solo una granja, sino un legado que continuaría a través de sus hijos y los hijos de sus hijos. A medida que los años continuaron más allá de ese aniversario, la familia Zimmerman siguió creciendo y prosperando. Maggie se casó con William Harris en la primavera de 1900, en una hermosa ceremonia celebrada en la nueva iglesia que había sido financiada en parte con el dinero de Harold Norton. Xavier llevó a su hija al altar con lágrimas en los ojos, y Olivia lloró abiertamente durante toda la ceremonia. William era un buen hombre que trataba a Maggie como un tesoro, y se establecieron en el pueblo donde él enseñaba y ella continuaba su propia carrera docente. En un año, Maggie dio a luz al primer nieto de Xavier y Olivia, un niño al que llamaron David. Cuando Maggie lo llevó a visitar el rancho por primera vez, Xavier sostuvo a su nieto con el mismo asombro que había sentido al sostener a sus propios hijos, y Olivia se rió de lo gentil y cuidadoso que era con el pequeño bebé. Thomas se casó en 1902, eligiendo a una joven práctica e inteligente llamada Helen, a quien había conocido en la universidad. Hicieron su hogar en una nueva casa que construyeron en el extremo de la propiedad Zimmerman, y Thomas comenzó a implementar todas las técnicas agrícolas modernas que había aprendido. El rancho continuó prosperando bajo sus innovaciones. James, Catherine, Daniel y Elizabeth encontraron sus propios caminos en los años que siguieron. James se casó a los 21, eligiendo a la hija de un ranchero llamada Sarah, que encajó en la familia como si siempre hubiera estado allí. Catherine persiguió su arte en St. Louis y finalmente en Nueva York, haciéndose un nombre como pintora de paisajes del oeste. Se casó con un colega artista y dividió su tiempo entre la ciudad y visitas regulares a casa que usaba como inspiración para sus pinturas. Daniel, de hecho, se convirtió en un alguacil de los Estados Unidos, siguiendo su sueño de la infancia y sirviendo con distinción en el territorio indio y más tarde en Oklahoma, después de que se convirtiera en estado. Elizabeth, la más joven, se convirtió en doctora, una de las primeras mujeres en practicar la medicina en Arkansas. Se casó con un colega médico y abrió una clínica en el pueblo más cercano, donde sirvió a la comunidad durante décadas. A través de todo, Xavier y Olivia permanecieron en el centro de la familia en expansión. A medida que envejecían, gradualmente se retiraron del trabajo diario del rancho, dejando que Thomas y James se hicieran cargo de las operaciones. Pasaron más tiempo con sus nietos, que se multiplicaron con los años, y el uno con el otro, disfrutando de la paz que habían ganado a través de décadas de trabajo duro. En 1910, celebraron su 32º aniversario rodeados de sus 6 hijos, los cónyuges de sus hijos y 14 nietos. La casa que Xavier había construido con sus propias manos, ampliada y modificada a lo largo de los años, rebosaba de familia. Se reunieron para un festín que duró todo el día, compartiendo historias y recuerdos, riendo, llorando y celebrando la vida que todos habían construido juntos. Al caer la tarde, y mientras los nietos más pequeños se iban a la cama, los adultos se reunieron en el porche y Thomas se levantó para hacer un brindis. Por mis padres, dijo, levantando su copa. Papá, construiste una casa con tus propias manos
y creaste una base lo suficientemente fuerte como para sostenernos a todos. Mamá, tuviste el coraje de confiar en un extraño y construir una vida en un lugar salvaje y solitario. Juntos, nos han dado un ejemplo de amor, compañerismo y dedicación que todos intentamos seguir. Gracias por todo lo que han sacrificado y todo lo que han dado. Esta familia existe gracias a su coraje y su amor. Todos levantaron sus copas, y Xavier y Olivia se pusieron de pie juntos, su brazo alrededor de la cintura de ella, su cabeza en su hombro, rodeados de la familia que habían creado y el legado que habían construido. Xavier miró a Olivia, viendo a la joven que había sido en las arrugas alrededor de sus ojos y las canas en su cabello. Ella le devolvió la mirada, viendo al vaquero decidido que había entrado en la cocina de la frontera con una propuesta alocada y un sueño. Se sonrieron el uno al otro, y en esa sonrisa había 32 años de historia compartida, de desafíos superados y alegrías celebradas, de hijos criados y una vida construida juntos desde la nada, solo con tierra en bruto, esperanza y amor. El sol se puso sobre la pradera, pintando el cielo en tonos de naranja, púrpura y oro. Los robles susurraban con la brisa de la tarde. El arroyo corría claro y frío, tal como lo había hecho cuando Xavier reclamó esta tierra por primera vez. La casa se mantenía sólida y fuerte, sus paredes llenas de risas, amor y los ecos de 3 décadas de vida familiar. Xavier había construido una casa con sus propias manos. Había cabalgado hasta el pueblo y traído una esposa. Juntos habían llenado esa casa de amor y vida y habían creado algo que perduraría mucho después de que se fueran. No era el salvaje oeste de tiroteos y forajidos del que se hacen las historias. Era más tranquilo, más apacible, pero no menos heroico por ello. Era la historia de 2 personas que se arriesgaron el uno por el otro y construyeron algo hermoso desde la nada. Era una historia de amor, de hogar, de familia. Era su historia y estaba completa. Al caer la oscuridad y aparecer las estrellas, Xavier y Olivia permanecieron en su porche, tomados de la mano y observando el cielo nocturno. Habían viajado lejos desde aquel día en Fort Smith, cuando eran extraños, dando un salto de fe. Habían construido una vida que superaba sus sueños más locos, no porque fuera fácil o perfecta, sino porque la habían construido juntos, con amor, determinación y un compromiso inquebrantable el uno con el otro y con la familia que habían creado. La casa que Xavier construyó todavía estaba en pie, un testimonio de su habilidad y determinación. La familia que él y Olivia habían criado continuó creciendo y prosperando, extendiéndose por el estado y más allá, pero siempre volviendo a casa, al rancho que había sido la base de todo. Y en el centro de todo, 2 personas que habían comenzado como extraños y se habían convertido en todo el uno para el otro. La prueba viviente de que a veces las mayores aventuras son las que construimos con nuestras propias manos y corazones. Un día a la vez, una elección a la vez, un acto de amor a la vez. Su historia tuvo un final feliz, no porque estuviera libre de desafíos o tristezas, sino porque enfrentaron todo juntos y nunca se rindieron el uno con el otro ni con la vida que estaban construyendo. Envejecieron juntos en la tierra que Xavier había reclamado y la casa que había construido, rodeados de hijos y nietos que llevaron adelante su legado de trabajo duro, amor y compromiso. Y cuando la gente les preguntaba el secreto de su largo y feliz matrimonio, siempre daban la misma respuesta, con una risa que contenía décadas de alegría y lucha compartidas. Xavier decía que él había construido una casa, pero Olivia la había convertido en un hogar, y Olivia decía que se había arriesgado con un vaquero con un sueño. Y esa oportunidad le había dado todo lo que siempre había querido y más de lo que jamás había imaginado posible. Juntos habían demostrado que el amor, el compañerismo y la determinación podían construir algo que duraría no solo una vida, sino por generaciones venideras. Un legado tan sólido y duradero como la casa que Xavier había construido con sus propias manos y el hogar que habían llenado de amor.